Bienvenidas y bienvenidos a Ambiente Resiliente, un espacio donde hablamos de sostenibilidad, gestión ambiental y resiliencia empresarial en un lenguaje claro, práctico y aplicable a la realidad de las pymes. Mi nombre es Andrés Ramírez, soy técnico en control ambiental, consultor ambiental y fundador de Arará Consultoría Ambiental. En este podcast vamos a hablar de ambiente, sí, pero no desde un lugar lejano, complejo o solamente normativo. Vamos a hablar de ambiente como parte de la gestión diaria de una empresa, porque cuando hablamos de sostenibilidad, muchas veces se piensa en grandes corporaciones, reportes enormes, certificaciones internacionales, inversiones millonarias o campañas de marketing verde. Pero la realidad es que la sostenibilidad también empieza en una empresa chica, en un taller, en una distribuidora, en una fábrica familiar, en una empresa de servicios, en una constructora, en un comercio o en cualquier pyme que todos los días toma decisiones sobre consumo, residuos, proveedores, energía, transporte y cumplimiento. Y para abrir este primer capítulo, quiero empezar con una pregunta simple. ¿Tu empresa está preparada ambientalmente para responder ante un cambio, una inspección, una exigencia de un cliente o una situación inesperada? Esa pregunta nos lleva al tema central de hoy. ¿Qué significa ser una empresa ambientalmente resiliente? Cuando escuchamos la palabra resiliencia, muchas veces la asociamos con la capacidad de una persona para superar una dificultad. Pero en el mundo empresarial, la resiliencia también existe. Una empresa resiliente es aquella que puede enfrentar problemas, adaptarse a los cambios y seguir funcionando sin perder su rumbo. Ahora bien, cuando le agregamos la palabra ambiental, hablamos de algo más específico. Hablamos de la capacidad que tiene una empresa para gestionar sus impactos ambientales, cumplir con obligaciones, anticiparse a riesgos y adaptarse a nuevas exigencias del mercado, del clima, de la normativa y de sus propios clientes. Ser una empresa ambientalmente resiliente no significa ser perfecta, no significa tener todo resuelto, no significa tener un departamento ambiental enorme o invertir grandes cantidades de dinero desde el primer día. Mucho más concreto, saber dónde está parada la empresa, conocer sus principales impactos, tener registros básicos, identificar riesgos, ordenar procesos y tomar decisiones con información. Y esto es clave para las pymes. Porque muchas veces las pequeñas y medianas empresas tienen una realidad muy diferente a las grandes compañías. Tienen menos tiempo, menos personal, menos presupuesto y muchas veces las mismas personas cumplen varios roles al mismo tiempo. El dueño también vende, compra, coordina, atiende clientes, resuelve problemas operativos y cuando aparece un tema ambiental muchas veces lo deja para después. Pero el problema es que el ambiente no espera. Los residuos se generan todos los días, la energía se consume todos los días, los proveedores se eligen todos los días, los productos se transportan todos los días. Las decisiones ambientales, aunque no siempre las veamos así, están metidas dentro de la operación cotidiana de cualquier empresa. Y acá aparece una diferencia muy importante. No es lo mismo cumplir que prepararse. Cumplir es hacer lo mínimo necesario para no tener un problema. Prepararse es entender que la gestión ambiental puede proteger la continuidad del negocio. Cumplir puede ser guardar un papel cuando alguien lo pide. Prepararse es tener la información ordenada antes de que alguien la solicite. Cumplir puede ser llamar a un gestor de residuos cuando ya tenés el depósito lleno, pero prepararse es saber qué residuos generás, cada cuánto, en qué cantidad, quién los retira y a dónde van. Cumplir también puede ser reaccionar ante una inspección, pero prepararse es tener una carpeta ambiental, registros responsables y evidencias. Y esa diferencia en la práctica puede ser enorme. Pensemos en una situación común. Una pyme genera residuos en su proceso, ¿no? Cartón, nylon, madera, restos de producción, envases, algún residuo especial o incluso residuos que requieren una gestión más cuidadosa. Durante años, la empresa los entrega a un tercero, confía en que ese tercero se encarga,
pero nunca registra bien las cantidades, no pide certificados, no guarda remitos, no tiene claro cuál es el destino final y tampoco sabe si el gestor o el transportista está correctamente habilitado. Todo parece funcionar, hasta que un día pasa algo. Puede ser una inspección, puede ser una auditoría de un cliente, puede ser una empresa grande que le pide evidencia ambiental para seguir comprándole, puede ser un reclamo de la comunidad, puede ser una certificación, o puede ser simplemente que el costo de disposición aumente y nadie entienda por qué. En ese momento, la empresa se da cuenta de que no tiene información y cuando no hay información, no hay capacidad de respuesta. Ahí es donde la resiliencia ambiental deja de ser una idea bonita y se transforma en una necesidad real. Porque una empresa que no registra no puede demostrar. Una empresa que no mide no puede mejorar. Una empresa que no conoce sus riesgos no puede anticiparse. Y una empresa que solo reacciona cuando el problema aparece termina pagando más caro en dinero, en tiempo y en reputación. Entonces, ¿cuáles son los principales riesgos ambientales que afectan a una pyme? El primero, y probablemente el más visible, es la gestión de residuos. Muchas empresas generan residuos todos los días, pero no siempre saben clasificarlos correctamente. A veces se mezcla todo, reciclables con comunes, residuos valorizables con residuos contaminados, materiales que podrían reutilizarse con materiales que terminan en disposición final. Esa falta de orden puede generar mayores costos, pérdida de oportunidades y problemas de cumplimiento. El segundo riesgo es el normativo. La normativa ambiental no es igual para todas las empresas. Depende del rubro, del tamaño, de la actividad, de los residuos que genera, de si tiene efluentes, emisiones, sustancias químicas, almacenamiento, transporte, permisos o autorizaciones específicas. Pero algo es claro, no conocer la normativa que aplica no elimina la responsabilidad. Muchas pymes recién se enteran de ciertas obligaciones cuando aparece un cliente exigente, una auditoría o una inspección. Y ahí todo se vuelve urgente. Lo que podría haberse ordenado en semanas o meses termina resolviéndose a las apuradas. El tercer riesgo es el climático. Cuando hablamos de cambio climático, muchas pymes sienten que es un tema lejano, pero no lo es. El cambio climático impacta en costos de energía, disponibilidad de agua, logística, infraestructura, seguros, materias primas y continuidad operativa. Una lluvia intensa o una ola de calor, una interrupción en la cadena de suministro o un aumento sostenido de costos puede afectar directamente a una empresa chica. El cuarto riesgo es el comercial. Cada vez más empresas grandes piden información ambiental a sus proveedores. No siempre piden una certificación internacional. A veces piden algo más básico, tipo qué residuos generás, cómo los gestionás, si tenés documentación, si medís consumos, si contás con una política ambiental, si podés mostrar mejoras. Y ahí una pyme que tiene sus datos ordenados puede destacarse frente a otra que no tiene nada para mostrar. El quinto riesgo es el reputacional. Hoy las personas, los clientes, los vecinos, los trabajadores y los mercados prestan más atención a cómo actúan las empresas. Una mala gestión ambiental puede afectar la imagen de una empresa, pero una buena gestión puede convertirse en un diferencial. Ahora bien, frente a todo esto, alguien podría decir, está bien, pero mi empresa es chica, yo no tengo recursos para hacer grandes cambios. Y esa frase es muy común, pero también es importante aclarar algo. Empezar no necesariamente requiere grandes inversiones. Una pyme puede comenzar con pasos simples. El primer paso es identificar sus impactos ambientales principales. No hace falta arrancar con un estudio complejo y se puede empezar con una recorrida interna y algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué residuos generamos? ¿Consumimos mucha energía? ¿Usamos agua en el proceso? ¿Tenemos productos químicos? ¿Generamos emisiones? ¿Tenemos proveedores críticos?
¿Tenemos documentación ambiental ordenada? ¿Sabemos qué normativa nos aplica? ¿Quién dentro de la empresa se ocupa de estos temas? Estas preguntas ya abren la puerta a una gestión más consciente. El segundo paso es ordenar los residuos. La gestión de residuos suele ser una de las formas más concretas de empezar, porque es visible, porque pasa todos los días, porque tiene costos asociados y porque permite generar evidencia rápidamente. Una empresa puede listar sus residuos, separarlos por tipo, estimar cantidades, revisar quién los retira, pedir comprobantes y empezar a guardar esa información de manera ordenada. El tercer paso es definir responsables. En muchas empresas los temas ambientales quedan en el aire. Todos saben que existen, pero nadie es responsable. Y cuando algo no tiene responsable, generalmente no se sostiene en el tiempo. No hace falta crear un cargo nuevo desde el primer día, pero sí es importante definir quién registra, quién controla, quién pide la documentación, quién revisa vencimientos y quién comunica internamente los avances o problemas. El cuarto paso es empezar a registrar, y esto es fundamental. La gestión ambiental sin registros se vuelve frágil, porque una empresa puede hacer muchas cosas bien, pero si no tiene evidencia, después le cuesta demostrarlo. Registrar no tiene por qué ser complicado. Puede empezar con una planilla simple, donde se anote fecha, tipo de residuo, cantidad, transportista, destino, comprobante y observaciones. Lo importante es que la información exista y se mantenga actualizada. El quinto paso es revisar la normativa aplicable. Esto puede hacerse de forma gradual. La empresa puede empezar identificando su actividad, sus aspectos ambientales principales y las obligaciones más relevantes. No se trata de leer todas las normas de golpe, sino de saber cuáles son las que realmente impactan en la operación. Y el sexto paso es transformar la sostenibilidad en gestión, no solo en marketing. Este punto para mí es central. La sostenibilidad no debería ser solamente una frase en una página web o en una publicación en redes sociales. La sostenibilidad tiene que verse en decisiones, procesos, registros, indicadores y mejoras. Una empresa no es más sostenible porque dice que le importa el ambiente. Es más sostenible cuando puede demostrar que está haciéndolo, cómo lo mide y qué resultados obtiene. Y esto no le quita valor al marketing. Comunicar está bien, pero primero tiene que haber gestión real. Porque cuando la comunicación ambiental se apoya en datos, evidencia y acciones concretas, se vuelve mucho más sólida. En cambio, cuando se comunica sin respaldo, el riesgo es caer en mensajes vacíos o pocos creíbles. Vamos a bajarlo a tierra con un ejemplo. Imaginemos una pequeña industria que fabrica productos y genera distintos tipos de residuos, como por ejemplo cartón de embalajes, nylon, restos de materia prima, envases contaminados y residuos comunes del personal. Durante mucho tiempo, la empresa juntó todo en un mismo sector. Cada tanto llamaba a alguien para retirar, no pasaba, no clasificaba, no pedía mucha documentación y tampoco analizaba los costos. Un día, un cliente grande le pide información ambiental porque está evaluando proveedores. Le solicita evidencia sobre gestión de residuos, cumplimiento y destino final. La empresa empieza a buscar papeles, pero encuentra información incompleta, remitos sueltos, fechas que no coinciden y ningún reporte claro. ¿Qué pasa ahí entonces? La empresa no necesariamente gestionó todo mal. Tal vez parte de sus residuos sí fueron a un destino correcto. Tal vez trabajó con proveedores serios, pero no puede demostrarlo bien. Y en el mundo empresarial, cada vez más, lo que no se puede demostrar pierde fuerza. Ahora imaginemos la misma empresa, pero con algunos cambios simples. Tiene un listado de residuos, separa cartón y nylon, registra los retiros, guarda comprobantes, identifica quién transporta y quién recibe,
tiene una carpeta digital con la documentación y una vez por mes revisa cantidades y costos. Esa empresa no se volvió perfecta, pero se volvió más ordenada, más preparada y más resiliente. Porque si aparece una auditoría, puede responder. Si un cliente pide información, puede mostrar evidencia. Si suben los costos, puede analizar el por qué. Si encuentra materiales valorizables, puede reducir disposición final. Y si quiere mejorar, tiene datos para decidir. Ese es el punto. La resiliencia ambiental no es hacer todo de golpe, es construir capacidad de respuesta. Y para una pyme, esa capacidad puede marcar una diferencia competitiva. También es importante entender que la resiliencia ambiental no se construye solamente hacia afuera, también mejora la gestión interna. Cuando una empresa empieza a ordenar sus aspectos ambientales, muchas veces descubre ineficiencias, descubre que está pagando por disponer materiales que podrían reciclarse, descubre consumos innecesarios, descubre riesgos de almacenamiento, descubre falta de capacitación, descubre documentación vencida, descubre que depende demasiado de un único proveedor. Y cada uno de esos descubrimientos puede transformarse en una mejora. Por eso, ambiente y eficiencia no son mundos separados. Una buena gestión ambiental puede reducir costos, evitar sanciones, mejorar procesos, abrir oportunidades comerciales, fortalecer la reputación y preparar mejor a la empresa para el futuro. Pero para eso hay que cambiar el enfoque. No mirar el ambiente como una carga, no mirarlo solamente como una obligación, no dejarlo para cuando haya tiempo, no pensar que es solo para empresas grandes. La gestión ambiental es parte de la gestión empresarial. Así como una empresa controla sus ventas, sus compras, su stock, sus costos y sus clientes, también debería controlar sus residuos, sus consumos, sus permisos, sus riesgos y sus evidencias, porque todo eso forma parte de la continuidad del negocio. Llegando al cierre de este primer episodio, quiero dejarte un checklist simple para que puedas llevarte a acciones concretas. Primero, identifica los principales impactos ambientales de tu empresa. No intentes resolver todo el primer día, ojo. Empezá por reconocer qué aspectos de tu operación tienen relación con el ambiente, como residuos, energía, agua, emisiones, sustancias, transporte, proveedores, almacenamiento o documentación. Segundo, revisa qué residuos genera tu empresa. Hacé una lista, aunque sea simple. ¿Qué residuo se genera? ¿Dónde se genera? ¿Cuánto aproximadamente? ¿Cada cuánto se retira? ¿Y qué destino tiene? Tercero, conoce qué normativa te aplica. No hace falta saber todas las normas de memoria, ojo, pero sí entender cuáles son las principales obligaciones ambientales de tu actividad. Cuarto, definir responsables internos. Alguien tiene que mirar estos temas, alguien tiene que registrar, alguien tiene que pedir documentación, alguien tiene que hacer el seguimiento. Bien. Quinto, empezar a registrar información. Una planilla simple puede ser el primer paso. Lo importante es generar evidencia, porque la evidencia es la base de la mejora, del cumplimiento y de la confianza. Y sexto, revisa periódicamente. La gestión ambiental no es algo que se hace una vez y se guarda en una carpeta. Es un proceso y se revisa, se ajusta y se mejora. Bien, para terminar quiero dejarte una idea. Una empresa ambientalmente resiliente no es la que nunca enfrenta problemas, es la que está preparada para responder, adaptarse y mejorar. Y tal vez ese sea el cambio más importante, dejar de ver el ambiente como un tema externo a la empresa y empezar a verlo como parte de su estrategia, de su eficiencia y de su futuro. Porque la sostenibilidad real no empieza con grandes discursos, empieza con decisiones concretas, con información ordenada
y con la voluntad de mejorar paso a paso. Muchas gracias por acompañarme en este primer episodio de Ambiente Resiliente. Nos encontramos en el próximo capítulo donde vamos a hablar de gestión de residuos como el primer paso para ordenar ambientalmente una pyme. Y me despido con esta frase de reflexión. Una empresa resiliente no es la que nunca enfrenta problemas, sino la que está preparada para responder, adaptarse y mejorar. Muchas gracias. En el próximo capítulo podemos profundizar en la gestión de residuos como el primer paso concreto para ordenar ambientalmente una pyme. Qué separar, cómo registrar, qué documentación pedir y cómo convertir la información en decisiones. Nos vemos en la próxima.